Yo, Joaquina Cardoso, cocinera de esta casa de mampostería, en el interior de Minas Gerais, por más de 40 años, vi la vida de Antonio apagarse poco a poco. Un hombre de 78 años que vivía aquí con su hijo Marcos, su nuera Clara, su nieto Lucas, de 4 años, y su nieta Sofía, de 2. Y fui testigo de cada herida que transformó esta casa de sueños, con sus paredes encaladas y tejas rojas que brillaban al sol poniente, en un lugar de silencios que cortan como cuchillo. El patio, donde las gallinas escarbaban bajo la sombra de un árbol de jabuticaba torcido. Alguna vez resonó con risas, pero ahora solo se oía el chirrido del ascensor y el ladrido lejano de un perro. Antonio era un hombre marcado por el tiempo. Sus manos callosas de albañil, llenas de callos duros como piedra, temblaban al sostener la cuchara. Sus ojos nublados por cataratas apenas veían el plato bajo la luz débil de la lámpara colgante. Su voz, antes firme como el martillo que moldeaba ladrillos, salía en susurros roncos que apenas cruzaban la mesa. Él construyó esta casa en los años 70, ladrillo por ladrillo, el sudor goteando en su frente mientras cargaba sacos de cemento de sol a sol, el olor a tierra húmeda y masa fresca llenando el aire. Soñaba que Marcos estudiara, tuviera una vida mejor, lejos de la azada y el polvo. Vendió incluso un pedazo de tierra heredada, un pasto verde donde pastaban vacas flacas, para pagar la escuela de su hijo. Cada moneda guardada con el peso de un sacrificio. Marcos, ahora de 42 años, era carpintero, dueño de un taller en la ciudad. El olor a aserrín pegado a la piel, hábil con la madera, hacía sillas que crujían bajo el peso de los clientes, pero sin la paciencia de su padre. Su ceño fruncido revelaba ya un hombre consumido por las deudas y el cansancio. Clara, de 38, ama de casa, cuidaba de Lucas, un niño curioso de ojos brillantes que corría tras las gallinas, y de Sofía, que gateaba balbuceando con manitas regordetas, los deditos sucios de tierra. Pero la rutina, con sus ollas apiladas y ropa lavada y a mano en el tanque de cemento, la endureció. Y sus ojos, antes dulces, ahora cargaban una sombra de impaciencia. La casa, con su fogón de leña soltando humo que impregnaba las cortinas de percal, alguna vez resonó con las historias de Antonio en la mesa, contadas entre sorbos de café colado y el sonido del radio crepitando, pero se convirtió en un lugar de silencios, solo rotos por los suspiros de Clara, pesados como el vapor del frijol o las quejas de Marcos, que golpeaba la puerta al llegar del taller. Yo, removiendo el frijol en la cocina, el olor a ajo frito mezclado con el moho de las paredes. Veía todo con el pecho apretado, las manos callosas de fregar ollas temblando de angustia. Antonio se volvió un problema cuando dejó caer un vaso de agua en la sala, el vidrio haciéndose añicos en el suelo de cerámica, el sonido agudo cortando el murmullo del radio. Clara, barriendo los pedazos con una escoba de paja, murmuró, los labios apretados: «Esto es descuido. Ya no se puede soportar». Mientras Marcos, en el sofá, sacudía la cabeza, el periódico arrugado en las manos. Días después, Antonio dejó caer un plato de sopa, el caldo manchando la alfombra que Clara compró con sacrificio, tejido con flores desvaídas que ella limpiaba con esmero. Marcos gritó, la voz resonando en las vigas del tejado: «¡Padre, por el amor de Dios! ¡Estás destruyendo todo!». Antonio intentó hablar, la voz trémula como hojas al viento, pero Clara lo interrumpió, los ojos centelleando. «No hace falta que hagas, señor Antonio. Solo ten cuidado». Yo, limpiando la estufa, el trapo áspero en las manos, vi sus ojos llenos de lágrimas mientras intentaba ayudar a recoger los pedazos. Los dedos frágiles juntando fragmentos con cuidado, como si pudiera reparar el respeto perdido. Esa noche,
con Lucas durmiendo en la habitación. El ronquido leve mezclado con el zumbido de un mosquito y Sofía gimiendo en la cuna. Marcos y Clara se sentaron en la mesa de la cocina, el radio tocando sertanejo bajo, la voz de Ceced y Camargo casi ahogada por el crepitar de la leña. Marcos, frotándose el rostro, las uñas sucias de barniz, dijo: «No se puede más, Clara. Está estorbando todo. Tira las cosas, ensucia la casa, y ya no aguanto limpiar tras él». Clara, pelando una papa, el cuchillo cortando con precisión, respondió, la voz fría: «Estoy de acuerdo. Debe comer separado. Así tendremos paz». Yo, lavando platos, el agua fría del tanque mordiendo los dedos, sentí una lágrima caer, mezclándose con la espuma del jabón, mi corazón gritando en silencio, mientras la casa traicionaba a su fundador. Marcos fue al taller y, con las herramientas de su padre, la sierra oxidada que Antonio usaba en los 70, hizo un tazón de madera áspera y una cuchara tosca, diciendo, sin levantar la vista: «Es práctico, no se rompe». Antonio, desde la puerta, vio todo: el pecho apretado, la respiración pesada como si cargara de nuevo los sacos de cemento. Al día siguiente, Clara arrastró una mesita al rincón de la cocina, donde el olor a detergente se mezclaba con el moho de las paredes húmedas y el leve aroma de café recalentado. Dijo, fría, el cabello recogido en un moño suelto: «Señor Antonio, ahora come aquí. Es mejor para todos». Antonio se sentó en la silla tambaleante, la madera crujiendo bajo su peso, el tazón frente a él con un caldo ralo, zanahorias marchitas flotando como pedazos de un sueño roto. Intentaba comer, la cuchara temblando, mientras las risas de la familia en la sala le cortaban el corazón. Lucas contando sobre un dibujo, la voz aguda llena de vida. Clara riendo, un sonido raro que no llegaba a pie a la cocina. Sofía aplaudiendo. Y él, que levantó estas paredes, comía solo, lágrimas corriendo por el rostro arrugado, goteando en la mesa astillada. Yo, friendo un huevo, el aceite chisporroteando en la sartén. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que aún era el cimiento de esa casa. Pero solo limpié la encimera, el trapo húmedo escondiendo mis propias lágrimas. Una mañana, el sol entrando por las rendijas de la ventana, el polvo danzando en el aire. Antonio intentó ayudar a Clara en el tendedero. La ropa ondeando en la brisa que olía a pasto, dejó caer una camisa en la tierra, la tela blanca manchada de rojo. Y Clara, con ojos centelleantes, la boca torcida de rabia, dijo: «Señor Antonio, mejor quédate en tu cuarto. Solo estorbas». Él regresó al rincón, la cabeza gacha, los pasos arrastrándose en el suelo de cemento, mientras yo cortando cebolla, el ardor en los ojos mezclado con las lágrimas. Lloré por él, el machete golpeando la tabla con más fuerza de la necesaria. Otra vez, intentó cortar leña en el patio, el hacha demasiado ligera para sus manos trémulas, y la pequeña hacha cayó en la tierra, levantando polvo. Marcos, desde la ventana, rió, una risa seca que cortaba más que el viento frío. «Padre, para, te vas a lastimar». Antonio bajó la cabeza, los hombros encorvados como si cargara el peso de toda la casa. Y yo, barriendo el suelo, el mango de la escoba áspero en las manos, sentí el pecho doler. Cada barrida un esfuerzo por no gritar. Una noche, la luz de la luna entrando por la ventana, el croar de las ranas en el arroyo lejano. Antonio quiso contarle a Lucas una historia, sentados en el porche donde el olor a jazmín se mezclaba con el de la leña quemada. Tu abuela María y yo bailábamos en la fiesta, ella con un vestido azul, parecía un ángel, el sonido del acordeonista llenando la plaza. Pero Clara lo interrumpió, la voz afilada como cuchillo. «Nadie quiere escuchar eso ahora. Come de una vez». Antonio bajó la cabeza, la cuchara temblando en la mano.
el caldo goteando en el mantel, mientras yo, en el fregadero, el agua fría corriendo por las muñecas. Quise gritar que lo dejaran hablar, pero solo froté un plato con más fuerza, el jabón ardiendo en las cutículas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El reloj de pared con su tic-tac implacable marcando el tiempo. Antonio comiendo en la cocina, en silencio, el sonido de la cuchara raspando el tazón como un lamento. Clara servía sobras, pedazos de carne dura y arroz frío. Marcos apenas miraba sigues a su padre, atrapado en las cuentas, el lápiz royendo el papel donde sumaba deudas. Lucas espiaba desde la puerta, los ojos curiosos, pero Clara lo llamaba, la voz seca. Deja a tu abuelo comer en paz. Antonio recordaba las noches contando esto. Orías a Marcos, pescando en el río, el olor a pescado fresco y lodo, sacrificándolo todo por su hijo, ahora reducido a un tazón, invisible. Yo, removiendo el maíz en la estufa, el vapor caliente en el rostro. Veía sus ojos perdidos, como si buscaran a María en el humo. Una noche, el viento golpeando las tejas, Antonio, desesperado, se arrastró hasta el comedor, temblando, la camisa gastada oliendo a naftalina. Suplicó, la voz quebrada. «Déjenme sentarme con ustedes, solo hoy». Marcos, con el rostro endurecido, las venas saltando en la frente, gritó: «Padre, regreses a tu rincón. Estás arruinando nuestra cena». Clara cerró la puerta tras él, la llave girando con un clic seco, y Antonio sollozó afuera, golpeando débilmente la madera, los nudillos frágiles como ramitas. Yo, fregando ollas, el jabón resbalando de las manos. Lloré, impotente, el sonido de los cubiertos en la sala ahogando sus gemidos. Otra vez. Lucas vio a Antonio llorando en la mesita, la luz de la lámpara dibujando sombras en el rostro arrugado, e intentó abrazarlo, los bracitos flacos abiertos. Clara lo jaló, las uñas clavadas en el hombro del niño. «No lo molestes, está bien». Lucas, con los ojos muy abiertos, corrió a su cuarto, abrazando la almohada, las lágrimas mojando la tela, el olor a moho del colchón mezclado con su desesperación. Yo, pelando papas, el cuchillo temblando en la mano. Vi su dolor, cada cáscara cayendo como un pedazo de mi corazón. Sofía una noche oyó a Clara decir, mientras barría el suelo, el sonido de la escoba rascando la cerámica: «Estaría mejor si se fuera». Corrió a su cuarto, sollozando con su muñeca de tela, susurrando: «Abuelo, perdóname». El rostro pequeño mojado de lágrimas. Yo, removiendo la sopa, el olor a tiesta albahaca subiendo. Sentí el corazón partirse, la cuchara de madera girando más lento, como si pudiera detener el tiempo. Antonio, en una madrugada, se sentó en la oscuridad, el cuarto oliendo a humedad y medicinas viejas, hablando con la foto de María, el papel amarillento entre los dedos. «Les fallé. Ahora no soy nada». Yo, llevando un vaso de agua, escuché el suelo de madera crujiendo bajo mis pies, y dejé una galleta a su lado, un gesto pequeño contra la inmensidad de su dolor. Mis lágrimas caían al suelo, silenciosas, mientras regresaba a la cocina, el peso de la casa en los hombros. Un día, Marcos, borracho de aguardiente, el aliento agrio llenando la sala, gritó a Antonio, que intentaba cruzar el pasillo con pasos lentos: «Eres una carga. Ojalá nunca hubieras construido esta casa». Antonio cayó, apretándose el pecho, el corazón latiendo descompasado, mientras yo, limpiando el suelo, el trapo húmedo resbalando, corrí hacia él, susurrando: «Tú eres suficiente, señor Antonio». Sus ojos estaban vacíos, como si la casa que levantó se hubiera derrumbado dentro de él, otra vez. Antonio intentó darle a Lucas un carrito de madera que talló, las manos trémulas alisando la superficie áspera.
¿El olor a barniz aún fresco? Clara dijo, cortante. No lo necesita, señor Antonio. Lucas corrió, los pies descalzos golpeando el suelo, y Antonio guardó el carrito en el bolsillo, la cabeza gacha, mientras yo en la cocina, el delantal atado a la cintura, vi todo, el corazón apretado como si fuera yo quien recibía el desprecio. Sofía, una tarde, dejó un dibujo de una flor en la mesita de Antonio. El papel arrugado con trazos torcidos de lápiz de color. Sin decir que era suyo, Antonio guardó el papel como un tesoro, doblándolo con cuidado, los ojos brillando por un instante. Yo, viéndolo desde la puerta, lloré bajo. El olor a ajo frito en la sartén, mezclado con el peso de mi impotencia. Un domingo, el sol fuerte golpeando el patio. Clara encerró a Nas Antonio en su cuarto durante un almuerzo familiar. El olor a pollo asado y farofa llenando la casa. Dijo, seca, solo va a estorbar. Antonio, oyendo las risas, el tintineo de los vasos, golpeó la puerta gritando, la voz débil. Todavía soy su padre. Marcos lo ignoró, cortando la carne con precisión, y yo, sirviendo arroz, el vapor caliente en el rostro, sentí las piernas flaquear. Cada grano un recuerdo de lo que Antonio fue. Otra vez. Antonio, frágil, intentó unirse a la Navidad. El árbol improvisado con luces viejas brillando en la sala. Marcos lo empujó, la mano firme en el hombro de su padre. «Quédate en tu cuarto, padre, es mejor». Antonio cayó, lastimándose el brazo, la piel fina rasgándose contra el suelo. Yo, cargando platos, lo levanté, sus ojos suplicando piedad. El olor a pino del árbol mezclado con la sangre seca. Sofía, viéndolo, se escondió en el armario, llorando. ¿Por qué son tan crueles? Yo, limpiando la encimera, escuché, el trapo áspero en las manos. Cada fregada un grito contenido. Lucas, una noche, encontró las herramientas viejas de Antonio en el desván. El olor a óxido y madera podrida llenando el aire. La rompió con rabia, gritando, «¿Por qué no eres normal, abuelo?» Luego lloró, culpable, abrazando un destornillador roto. Yo, barriendo el patio, vi su tormento, el polvo subiendo con cada barrida, como si pudiera borrar el dolor. Una vez, Antonio me pidió un pastel de maíz, como hacía María. El olor dulce que llenaba la casa en las tardes de domingo. Pasé horas moliendo el maíz, el sonido del mortero resonando en la cocina, queriendo darle un pedazo de felicidad. Él comió despacio, lágrimas en los ojos, la voz ronca. «Es igual al de ella, Joaquina». Fue su última sonrisa. Un rayo de luz en una casa cubierta de sombras. Yo, limpiando el molde. El olor a maíz asado aún en el aire. Guardé ese momento en el pecho, sabiendo que era raro. Introduje a Rosa, hermana de Marcos, que vivía en la ciudad vecina. Una costurera de 40 años, viuda, con un hijo, Juan, de 15, que visitaba a veces, el olor a hilo y tela pegado en las manos. Rosa, amargada por la vida, los ojos hundidos por noches mal dormidas, trataba a Antonio con frialdad, diciendo, mientras cosía un dobladillo, «Ya diste lo que tenías que dar, padre». Juan, rebelde, con el cabello despeinado y las zapatillas sucias de lodo, se burlaba. «Abuelo, eres demasiado viejo para hacer algo». Antonio, escuchando, bajaba la cabeza, los dedos apretando el borde de la silla, mientras yo, cortando cebolla, el ardor mezclado con las lágrimas, sentía el pecho doler. Otra vez. Rosa trajo a Juan para un almuerzo. El olor a carne asada subiendo de la parrilla improvisada en el patio. Prohibió a Antonio sentarse a la mesa, diciendo, la voz cortante, «Vaya a ensuciar todo». Antonio, desde el rincón, oyó a Juan reír con Lucas. El sonido de las voces jóvenes como un cuchillo en su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo, sirviendo café, el colador goteando despacio, quise abrazarlo, pero callé.
El peso de la casa me ataba. Don José, el vecino de 60 años, un labrador que conocía a Antonio desde joven, venía a veces, el sombrero de paja arrugado en la mano, el olor a tierra y sudor impregnado en la ropa. Alguna vez compartió aguardiente con Antonio en las noches de San Juan, riendo bajo el cielo estrellado. Pero incluso él, cansado, decía, rascándose la barba rala: «Antonio, te estás volviendo difícil». Una vez, viéndolo llorar en el porche, las tablas crujiendo bajo sus pies, solo giró el rostro, los ojos fijos en el horizonte donde se ponía el sol. Yo, barriendo el patio, vi a Antonio murmurar: «¿Tú también, José?». El viento llevó sus palabras, y mi corazón se partió con ellas. El padre Miguel, de la iglesita local, con su sotana gastada y el rosario colgado en el cinturón, intentó hablar con Marcos en una tarde calurosa. El campanario sonando a lo lejos. Dijo, la voz calma: «Honra a tu padre, hijo mío». Marcos replicó, el rostro rojo de rabia: «Padre, usted no entiende, es un estorbo». Antonio, escuchando desde la ventana, el viento moviendo las cortinas de percal, cayó en llanto, mientras yo, amasando pan, la harina pegándose en las manos, sentí mi corazón partirse. Cada golpe en la masa un grito tragado. Una noche, Antonio, con fiebre, la frente caliente como brasa, pidió ayuda, la voz débil resonando en el cuarto oscuro. Clara cerró la puerta, el pestillo crujiendo, diciendo: «Mañana vemos eso». Él pasó la noche temblando, llorando: «María, llévame». La manta fina insuficiente contra el frío de la madrugada. Yo, escuchando desde el pasillo, golpeé la puerta, el sonido ahogado por el ronquido del ventilador. Clara gritó: «Joaquina, regresa a la cocina». Lloré, impotente, el paño de cocina arrugado en las manos mientras volvía al fogón. El olor a café recalentado llenando el aire. Otra vez, Lucas, viendo a si Antonio toser sangre, el pañuelo manchado de rojo. Intentó llamar a Marcos, corriendo por el pasillo, los pies descalzos golpeando el suelo. Clara lo silenció, la mano firme en el brazo del niño. «Es solo drama, está bien». Lucas, en llanto, se escondió en el patio, pateando piedras. El sonido seco mezclado con el canto de los grillos. Yo, lavando platos, la espuma corriendo por el tanque. Vi su angustia. Cada plato fregado un esfuerzo por no correr hacia él. Sofía, una mañana, intentó llevarle un vaso de agua a su abuelo, el líquido temblando en sus manitas. Clara tiró el vaso al suelo, el vidrio haciéndose añicos, gritando: «¡Para de mimarlo!». Tu Sofía, llorando, corrió a su cuarto, el vestido sucio de polvo, mientras Antonio, escuchando, murmuró: «No valgo nada». Yo, friendo carne, el aceite chisporroteando, sentí lágrimas calientes, el delantal atado a la cintura mojado de sudor y tristeza. Rosa, en una visita, tiró un cuaderno viejo de Antonio, lleno de anotaciones sobre la casa, números torcidos y dibujos de cimientos. Dijo, la voz seca: «Esto es basura». Antonio, viéndolo, sollozó: «Era mi historia, Rosa». Yo, barriendo el patio, recogí las páginas rasgadas, escondiéndolas en el delantal, llorando por él, el viento levantando polvo que ardía en los ojos. Juan, una tarde, se rió de Antonio tropezando en el patio. La pierna débil cediendo en la tierra blanda, gritó: «Viejo inútil». Antonio, humillado, se sentó en la tierra llorando. Yo construí todo esto. Yo, cortando leña, el hacha pesada en las manos, corrí a levantarlo susurrando: «Tú eres grande, señor Antonio». Mientras el polvo se pegaba en nuestra ropa, don José, viendo a si Antonio intentar arreglar una cerca, el martillo temblando en la mano, dijo: «Para, hombre, solo estorbas». Antonio, con lágrimas, dejó caer el martillo, el sonido ahogado por la tierra. Yo, lavando ropa en el tanque,
el agua fría mordiendo los dedos. Vi su dolor. Cada fregada en la ropa un esfuerzo por no llorar fuerte. El padre Miguel, en una misa, el olor a incienso llenando la iglesita, pidió oraciones por Antonio, la voz resonando en las paredes de adobe. Marcos, furioso, dijo: «No necesito sermones, él es mi problema». «Antonio, ¿en la iglesia?», escuchó, la cabeza gacha, el rosario apretado en las manos, yo, encendiendo velas, el pabilo crepitando. Lloré por él, la cera caliente goteando en los dedos. Una vez, Antonio intentó escribirle una carta a Marcos, pidiendo perdón por ser una carga. La pluma temblando en la mano, la tinta emborronando el papel. Clara la rompió antes de que él la viera, diciendo: «No le llenes la cabeza». Antonio, viendo los pedazos, lloró. «Ni eso puedo». Yo, en la cocina, recogí los pedazos, guardándolos en secreto. El olor a ajo frito mezclado con las lágrimas. Otra noche, Antonio, débil, intentó abrazar a Sofía, los brazos flacos abiertos. Clara la jaló. «Vas a asustar a la niña». Sofía, llorando, dijo: «Quiero a mi abuelo». Pero Clara se la llevó, el sonido de los pasitos resonando en el pasillo. Antonio, sollozando, dijo: «Nadie me quiere». Yo, limpiando la estufa, el trapo áspero en las manos, sentí el pecho desgarrarse. Cada fregada un grito contenido. Lucas, una noche, vio a Antonio rezando solo. La luz de la vela temblando en el cuarto. Intentó acercarse, los ojos curiosos, pero Marcos gritó: «Déjalo, Lucas, no te necesita». Lucas, con lágrimas, rompió un juguete, el plástico crujiendo. Yo, pelando papas, el cuchillo cortando despacio. Vi su desesperación, cada cáscara cayendo como un pedazo de esperanza. Introduje a doña Laura, amiga de infancia de Antonio, de 76 años, que vivía a 2 calles, viuda, con una hija lejana. Venía a veces trayendo dulce de leche, el frasco de vidrio envuelto en un paño, el olor dulce mezclado con el de la cera de los santos que encendía. Viendo a tía Antonio en el rincón, lloraba, las arrugas profundas mojadas de lágrimas. «Antonio, ¿cómo te redujeron a esto?». Intentó hablar con Clara, la voz temblando, pero Clara la expulsó. «No te metas, Laura». Antonio, escuchando, sollozó: «Ni tú puedes salvarme». Yo, amasando pan, la harina pegándose en los dedos, lloré por ellos. Cada golpe en la masa un lamento. Don Manuel, el dueño de la tienda, de 55 años, a quien Antonio ayudó en los 70 prestándole dinero. Veíase a Antonio en la calle, flaco, la camisa holgada colgando de los hombros. Decía, la voz baja: «No mereces esto, amigo». Pero, presionado por chismes, se alejó, la mirada desviada. Antonio, viéndolo dar la espalda, murmuró: «Nadie se queda». Yo, sirviendo café, el colador goteando despacio, sentí lágrimas calientes, el vapor del café subiendo como un velo. Celia, prima de Marcos, de 45 años, casada, sin hijos, venía rara vez. El perfume fuerte mezclado con el olor a naftalina se alineaba con Clara, diciendo, mientras cortaba un pedazo de pastel: «Antonio está viejo. Mejor dejarlo quieto». Una vez, viendo a Echila Antonio intentar hablar con Sofía, rió, el sonido cortante: «Cree que todavía es abuelo». Antonio, escuchando, cayó en llanto, mientras yo, cortando cebolla, el ardor en los ojos mezclado con las lágrimas, sentí el corazón partirse. Una tarde, el calor sofocante haciendo que la ropa se pegara a la piel. Antonio, desesperado, huyó al centro de la ciudad, intentando encontrar la plaza donde bailaba con María, el sonido del acordeón, aún vivo en su memoria. Débil, se desmayó en la calle, el cuerpo flaco cayendo en la cera caliente. Clara, al buscarlo, gritó, la voz resonando entre las casas de adobe: «¿Quieres avergonzarnos?». Él lo arrastró a la casa, el brazo de él marcado por las uñas de ella, mientras el pueblo murmuraba:
las cortinas moviéndose en las ventanas. Antonio, humillado, lloró. Solo quería recordar. Yo, barriendo el patio, vi a la multitud señalar, la escoba rascando la tierra como si pudiera borrar la vergüenza. Otra vez, Marcos, en una pelea, el rostro rojo de aguardiente, tiró el tazón de Antonio al suelo, gritando: «¡Ya no eres nada aquí!». El sonido de la madera rompiéndose cortó el aire. Antonio, de rodillas, recogió los pedazos y, sollozando. Esto era todo lo que tenía. Yo, en la cocina, corría a ayudarlo, escondiendo un pedazo en el delantal, llorando, el olor a frijol quemado subiendo del fogón. Lucas, viéndolo, huyó al monte, el olor a pasto mojado llenando el aire, llorando. «¡Odio esta casa!». Se cortó el brazo con una rama, la sangre goteando en la tierra. Yo, lavando ropa, vi la sangre, el agua del tanque volviéndose roja, mi corazón apretado como si fuera mi propio hijo. Sofía, una noche, intentó coser un paño para Antonio, la aguja temblando en sus manitas. Clara rasgó la tela diciendo: «No necesita mimos». Sofía, sollozando, se escondió en el gallinero, abrazando una gallina, el olor a plumas y estiércol mezclado con las lágrimas. Yo, friendo carne, escuché sus gemidos, el aceite chisporroteando como si fuera mi propio llanto. Rosa, en una visita, golpeó a Antonio por dejar caer un jarrón, el sonido de la cerámica haciéndose añicos resonando en el patio. Gritó: «Destruiste mi infancia, ahora esto». Antonio, con la mejilla roja, dijo: «Te amé, hija». Y cayó, el cuerpo frágil en la tierra. Yo, sirviendo sopa, lloré, sosteniendo su mano, el calor del tazón contrastando con el frío de la casa. Juan una mañana vio ahí a Antonio intentando caminar, los pasos lentos en el patio, y lo empujó riendo. «¡Cae ya, viejo!». Antonio en la tierra lloró: «Tú eres mi nieto». Yo, cortando leña, el hacha pesada, lo levanté, susurrando: «Tú eres fuerte, señor Antonio». Mientras el polvo se pegaba en nuestra ropa, doña Laura, una tarde, trajo una foto vieja de ella, y Antonio riendo de jóvenes. El papel amarillento, oliendo a tiempo. Clara la arrojó al fuego diciendo: «Eso es pasado». Antonio, viendo las llamas, gritó: «Mi vida se está quemando». Y se desmayó, el cuerpo cayendo en la silla. Yo, amasando pan, corrí a socorrerlo. La harina pegándose en las manos, el olor a leña quemada llenando el aire. Don Manuel, una vez, le dio un pan a Antonio, el olor a levadura caliente, pero con miedo de Clara dijo: «No regreses, Antonio». Antonio, con lágrimas, murmuró: «Tú eras mi hermano». Yo, sirviendo café, vi su dolor, el colador goteando como si contara los segundos de su soledad. Celia, en una fiesta, el sonido de forró viniendo del radio, se burló de Antonio frente a todos. «Miren al viejo que no sirve para nada». Antonio, humillado, corrió a su cuarto sollozando. «Yo construí esta familia». Yo, limpiando platos, lloré por él, el trapo mojado escondiendo mis lágrimas. El padre Miguel intentó llevar a Antonio a un retiro, el olor a incienso de la iglesia aún en su ropa. Marcos gritó: «Se queda aquí, no es tu asunto». Antonio, escuchando, rezó: «Dios, sácame de aquí». Yo, encendiendo velas, el pabilo crepitando, lloré con él, la cera caliente goteando en los dedos. Una noche Antonio, con dolor, suplicó por medicinas, la voz débil resonando en el cuarto oscuro. Clara arrojó el blister a la basura diciendo: «¿Estás fingiendo?». Él, temblando, lloró: «Solo quiero dejar de sufrir». Yo, escuchando, escondí un analgésico en el delantal, llorando, el trapo áspero contra la piel. Otra vez. Lucas, viendo a T. Antonio desvanecerse, la respiración débil, intentó llamar a un médico, corriendo por el pasillo. Marcos lo abofeteó: «No gastes mi dinero en él». Lucas, con el labio sangrando, lloró: «Te odio, padre». Yo, lavando platos, vi su furia,
La espuma corriendo por el tanque como si pudiera lavar la culpa. Sofía, en una madrugada, escribió una carta para su abuelo diciendo: «Te amo, abuelo, perdóname». El lápiz crujiendo en el papel. Clara la quemó, el olor a papel quemado subiendo. Y Sofía, viendo las cenizas, gritó: «Ustedes lo mataron». Y se desmayó, el cuerpecito cayendo al suelo. Yo, friendo un huevo, corrí hacia ella, el aceite chisporroteando en la sartén. Rosa, en una pelea, escupí a Antonio diciendo: «Nunca fuiste padre». Antonio, con el rostro mojado, dijo: «Di mi vida por ti». Y cayó, el cuerpo frágil. Yo, sirviendo arroz. Lloré, limpiando su rostro, el olor a arroz cocido mezclado con las lágrimas. Juan, una noche, vio a Andosia y a Antonio llorando y tiró su cuchara al suelo gritando: «¡Para de fingir, viejo!». Pero luego, solo, lloró, abrazando la cuchara, el metal frío en las manos. Yo, barriendo, vi su culpa, la escoba rascando el suelo. Doña Laura, una vez, intentó llevar a San Antonio a su casa, el olor a dulce de leche aún en el delantal. Clara la amenazó: «Si lo sacas, te denuncio». Antonio, escuchando, sollozó: «No tengo a dónde ir». Yo, cortando cebolla, lloré por él, el ardor en los ojos mezclado con las lágrimas. Don Manuel, una mañana, vio saquear a Antonio en la tienda y le dio un abrazo, el olor a pan fresco en el aire. Clara, viéndolo, gritó: «¡No lo toques!». Antonio, con lágrimas, dijo: «Hasta un abrazo me niegan». Yo, sirviendo café, sentí el pecho desgarrarse, el colador goteando despacio. Celia, en una visita, tiró el plato de Antonio riendo: «Ni hambre siente». Antonio, hambriento, lloró: «Soy humano». Yo, en la cocina, escondí un pan en el delantal, llorando, el olor a ajo frito subiendo. Una tarde, Marcos vio a Lucas tallando madera, el olor a Exea serrín en el aire, y preguntó: «¿Qué haces, hijo?». Lucas, con una sonrisa pura, respondió: «Estoy haciendo un tazón para ti y para mamá cuando crezcan». Las palabras golpearon a Marcos, que esa noche trajo a Antonio a la mesa. «Ahora comes con nosotros, padre», dijo, la voz quebrada, pero nada cambió. Clara servía porciones más pequeñas, el caldo ralo goteando en el mantel. Marcos evitaba los ojos de su padre, atrapado en sus propias culpas. Antonio contaba historias, el sonido del acordeón en la plaza, pero lo interrumpían. «¿Otra vez eso, padre?». Lucas intentaba hablar. Clara decía: «Déjalo comer». Sofía golpeaba la cuchara, ajena, y Antonio era un espectro, su sombra danzando en la pared a la luz de la lámpara. Una noche, Clara derramó el caldo de Antonio a propósito, siseando: «No perteneces aquí». Antonio, humillado, regresó al rincón, la camisa mojada de lágrimas, el olor a frijol frío pegado en la piel. Yo, lavando platos, mordí el labio para no gritar, la espuma corriendo por el tanque. Lucas, viéndolo, corrió a su cuarto, golpeando la pared, los nudillos sangrando, el sonido ahogado por el croar de las ranas. Yo, doblando paños, vi su rabia, cada doblez un intento de contener el dolor. Sofía, oyendo a Pire y a Antonio sollozar, llevó un dulce escondido, el papel brillante temblando en las manos, susurrando: «Te amo, abuelo». Huyó cuando Clara se acercó, el vestido sucio de tierra. Yo, cortando zanahoria, la vi temblar, el cuchillo cortando despacio. Pasaron los años, el tiempo implacable como el sol que agrietaba la tierra del patio. Nació Pedro, el tercer nieto, cuando Lucas tenía 9, y Sofía, 7. Antonio, de 85. Estaba frágil. El corazón débil, las piernas vacilantes, la memoria fallando, viviendo en un cuarto en el fondo, con una cama vieja, el colchón oliendo a moho, y una ventana polvorienta por donde entraba la luz pálida de la mañana. Marcos y Clara, impacientes, decían: «Padre, ten cuidado». Marcos, la voz cansada, y Clara murmuraba:
Siempre lo mismo. Mientras barría el suelo, el sonido de la escoba rascando la cerámica. Antonio era excluido. Su presencia un estorbo en el ir y venir de la casa. Lucas, de 12, imitaba la frialdad de sus padres, respondiendo con monosílabos, los ojos fijos en el suelo. Sofía miraba a su abuelo con pena, pero no se acercaba. El miedo a Clara la ataba. Pedro era diferente. Llevaba pan escondido. El olor a levadura caliente. Escuchaba historias. «Abuelo, cuenta de la casa que hiciste». La voz aguda llena de curiosidad. Antonio, con un brillo fugaz en los ojos, intentaba recordar. La voz ronca mezclada con el crujido de la cama. Pedro trajo un dibujo de la casa. El papel arrugado con trazos de lápiz de color. Y Antonio lloró. «Tú eres mi tesoro». «¿Otra vez?», Pedro preguntó, sentados en el porche, el olor a jazmín en el aire. «Abuelo, ¿por qué nadie te abraza?». Antonio lloró, abrazándolo, el cuerpecito caliente contra su pecho. Escribió una carta para Pedro, la pluma temblando. «No repitas lo que hice, escoge el amor». Pedro la guardó, doblada en el bolsillo, el papel amarillento por el tiempo. Lucas y Sofía veían los platos más pequeños, las miradas de desprecio, y lo guardaban todo, el silencio creciendo como maleza en el patio. Una noche, Rosa, furiosa, gritó a Antonio por dejar caer un vaso, el vidrio haciéndose añicos en el suelo. «Estás destruyendo a nuestra familia». Antonio, temblando, dijo: «Solo quería ser padre». Y cayó, el cuerpo frágil. Yo, sirviendo sopa, corrí a ayudarlo, llorando, el calor del tazón quemándome las manos. Juan, en una visita, arrojó piedras al cuarto de Antonio, riendo. «Viejo, sal de ahí». Antonio, escondido, lloró. «Soy abuelo». Yo, barriendo, quise protegerlo, pero callé, la escoba rascando el suelo. Don José una vez vio a Antonio intentando plantar un retoño. El olor a tierra húmeda subiendo. Dijo: «Ya no sirves para nada». Antonio, con lágrimas, dejó caer la azada, el mango de madera astillado. Yo, lavando platos, vi su derrota, la espuma corriendo por el tanque. El padre Miguel intentó llevar a Antonio a una misa, el campanario sonando a lo lejos. Clara se negó. «Batae a avergonzarnos». Antonio, escuchando, sollozó. «Ni Dios me quiere». Yo, en la cocina, recé por él. El olor a ajo frito subiendo. Antonio empeoró. Los médicos dijeron que era cuestión de tiempo. El estetoscopio frío contra su pecho. Las medicinas llegaban a medias. Los blísteres rasgados arrojados a la basura. Marcos evitaba a su padre. «No quiero encariñarme». La voz baja. Clara suspiraba aliviada cuando él dormía temprano. El ronquido débil resonando en el cuarto. Antonio murió en una mañana gris. El cielo pesado de nubes. Solo, sosteniendo la foto de María. El papel amarillento contra el pecho. «Yo lo encontré». Los ojos húmedos. El silencio de la casa más fuerte que el canto de los pájaros. Clara dijo, seca: «Voy a llamar a Marcos». El entierro fue simple, el ataúd de madera cruda oliendo a barniz. Marcos, sin lágrimas, se encargó de los detalles. Clara murmuró: «Por fin descansar». Lucas, de 13, sostenía el tazón encontrado en el desván, los ojos hundidos. Sofía, de 11, lloraba bajo. Pedro, de 6, preguntó: «¿El abuelo vas a volver?». Clara, seca: «No, se fue para siempre». Lucas puso el tazón en el ataúd, la madera áspera contra la tapa. Sofía escribió una carta nunca entregada, pidiendo perdón, el papel arrugado en el bolsillo. Pedro sentía la ausencia, los deditos apretando el dibujo de la casa. Antes de partir, Antonio me dio un anillo viejo de María, el metal frío en la palma de la mano, diciendo: «Guárdalo, Joaquina, nadie aquí lo quiere». Lo escondí, llorando, sabiendo que su corazón estaba roto. El olor a naftalina de su camisa aún en el aire. Rosa, en el velorio, dijo, la voz fría: «Fue una carga hasta el final». Juan rió,
Pero luego, solo, lloró, sosteniendo un botón de la camisa de Antonio, la tela gastada en las manos. Yo, encendiendo velas. Vi su culpa, el pábilo crepitando. Don José, en el cementerio, murmuró: «Perdí a mi amigo», y cayó en llanto, el sombrero de paja arrugado en la mano. Yo, junto al ataúd, recé, el olor a tierra húmeda subiendo. El padre Miguel, en la misa fúnebre, dijo: «Antonio amó hasta el final». La voz resonando en la iglesita. Yo, con lágrimas, asentí, la cera caliente goteando en los dedos. Doña Laura en el entierro tomó mi mano sollozando. Debí haber hecho más. Yo, llorando, dije: «Lo intentamos, Laura». El olor a dulce de leche aún en su delantal. Don Manuel, en el velorio, dejó un pan en el ataúd, susurrando: «Perdón, Antonio». Yo, barriendo, vi sus lágrimas, la escoba rascando el suelo. Celia, en el cementerio, rió. Ahora la casa está libre. Pero luego, sola, lloró, abrazando una foto de Antonio. El papel amarillento. Yo, sirviendo café, vi su remordimiento, el colador goteando despacio. Marcos, a los 65, se convirtió en el viejo. El cabello blanco ralo, las manos trémulas. Lucas, de 35. Ingeniero, casado con Fernanda, padre de Ana, de 10, y Beatriz, de 7. Lo puso en un cuarto en el fondo. «Es más cómodo, padre». La voz sin calor. Fernanda servía comida con prisa, quejándose, el olor a que arroz recalentado en el aire. Sofía, de 33, profesora, decía: «Padre, ¿tiraste otra vez?». La voz cansada. Marcos intentaba contar historias, el sonido del acordeón en la plaza, pero Ana lo interrumpía. «Ya lo oí 1000 veces, abuelo». Beatriz escuchaba poco, los ojos en el celular. Marcos oyó a Lucas: «Solo es una carga». Palabras que resonaban las que dijo sobre Antonio. Y lloró, el rostro enterrado en las manos. Una noche, Marcos intentó unirse a la cena, el olor a frijol y carne asada llenando la sala. Fernanda cerró la puerta, el pestillo crujiendo. Y él se quedó afuera, temblando, susurrando: «Perdón, padre». Yo, lavando cucharas, vi su remordimiento, la espuma corriendo por el tanque. Lucas, viéndolo, gritó a Fernanda: «Me estás haciendo convertirme en él». Y salió, el portón golpeando con fuerza. Yo, secando platos. Sentí el peso del ciclo, el trapo áspero en las manos. Rosa, visitando, le dijo a Marcos: «Estás cosechando lo que sembraste». La voz seca. Marcos, sollozando, respondió: «Lo sé, hermana, lo sé». Yo, cortando cebolla, lloré por ellos, el ardor en los ojos mezclado con las lágrimas. Juan, ahora de 25, vino una vez. Vio a Marcos en el cuarto, el olor a moho en el aire, y dijo: «Perdona, tío, fui cruel con el abuelo». Lloró, abrazando a Marcos, la tela de la camisa gastada. Yo, sirviendo café, vi el dolor repetirse, el colador goteando despacio. Doña Laura, en una visita, vio a Marcos en el rincón y lloró. Es lo mismo que le hicieron a Antonio. Intentó hablar con Lucas, que la echó, la voz cortante. Yo, amasando pan, vi su dolor, la harina pegándose en las manos. Don Manuel, viendo a Marcos en la tienda, le dio un pan, el olor a levadura caliente, pero dijo: «No puedo meterme». Marcos, con lágrimas, murmuró: «Como mi padre». Yo, sirviendo café, lloré, el vapor subiendo como un velo. Celia, en una fiesta, el sonido de forró en el radio. Se burló de Marcos. Otro viejo inútil. Marcos, humillado, lloró. Fui mejor que esto. Yo, limpiando platos, aquí, sentí el corazón partirse, el trapo mojado escondiendo las lágrimas. Pedro, de 28, historiador, casado con Ana, era diferente. Recordaba las tardes con Antonio, el olor a pan caliente y las historias en el porche. A los 6 preguntó: «Abuelo, ¿por qué no te abrazan?». Antonio lloró, Pedro lo abrazó, el cuerpecito caliente. Antonio escribió: «Escoge el amor». La pluma temblando. Pedro guardó la carta,
el papel amarillento en el bolsillo. Adolescente. Encontró el tazón en el desván. El olor a madera vieja. Jurando romper el ciclo, se convirtió en profesor, enseñando lecciones de vida. Con Ana. Creó un hogar cálido. El olor a pastel de maíz llenando la casa. Cuando Marcos envejeció, Pedro lo acogió. Escuchaba sus historias, lo abrazaba. Ana hacía sus platos favoritos, el olor a frijol sazonado en el aire. Pedro mostraba el tazón a sus alumnos, la madera áspera en un marco. Sían el eslabón que rompe la cadena. El tazón decía: aquí acabó el silencio, aquí nació el amor. Sus hijos, Daniel y Clara, abrazaban a Marcos, escuchaban sus historias, el sonido del acordeón en la plaza. Marcos vivió sus últimos años con cariño, muriendo sereno, el rostro en paz. El tazón permaneció. Un recordatorio. Pedro anciano lo miraba con gratitud. El amor, olvidado por generaciones, floreció. Yo, Joaquina, les digo, mientras el olor a café colado sube en la cocina, el fogón de leña crepitando. Paren ahora. Miren a sus padres, abuelos, con amor. Escuchen sus historias, el sonido ronco de la voz que lleva una vida. Abracen mientras haya tiempo. El calor del pecho contra el pecho. El tiempo no espera. El reloj de pared con su tic-tac implacable. El remordimiento aplasta el corazón, pesado como la tierra del patio. Escojan el amor hoy. Mañana puede ser tarde. El dolor que vi en los ojos de Antonio, de un hombre que lo dio todo. Viven tantos hogares. El silencio cortando como cuchillo. No dejen que la prisa apague a quienes los aman. El olor a pan caliente. Las historias en el porche. Lo que siembren. Sus hijos lo cosecharán. Y el amor es la única semilla que vale la pena. Hoy, toma un momento para llamar a tus seres queridos, escribirles una carta, o simplemente sentarte a escuchar sus historias. No dejes que el mañana traiga el peso del «ojalá lo hubiera hecho». Actúa ahora. El amor es el legado que perdura.